Sí, mamá. ¿A usted también? Ah, sí. Familia, les presento a Juli. Bien pueda, caballero. Muchas gracias. Vamos siguiendo, por favor, nuevamente por acá en esta parte. Hay más campo. Pónganse cómodos. Denominado el Pantano de Vargas. Y al altar de la patria, el monumento que fue en homenaje a Juan José Rondón y sus 14 lanceros. Mi nombre es Julián Flechas, soy guía de turismo. Les quiero decir que es un orgullo, un privilegio que nos visiten en el día de hoy. El traje que tengo en el día de hoy es similar a los trajes que utilizaban nuestros generales patriotas, Bolívar, Santander, Anzoátegui, una copia napoleónica que se utilizaba más que todo para ceremonia militar. Vamos a recordar que ocurrió el pasado 25 de julio de 1819, hace 206 años. Vamos a denominar por qué el lugar se llamó Pantano de Vargas, la pregunta que algunos se hacen hoy en día: ¿en dónde se encuentra el pantano? Para 1819, si fijamos la mirada hacia la parte de abajo del valle, por los costados del monumento, de izquierda a derecha y todo lo que va a la ciudad de Duitama, todo eso era un pantano. Era de 4 kilómetros de sur a norte, este a oeste, kilómetro y medio, tenía profundidades de 1 a 5 metros. Años después del acontecimiento, canalizaron las aguas para tomar lo que vemos hoy en día, la agricultura y ganadería. Y Vargas, porque en aquella casona donde se restauró, dice la historia, que habitó una familia de apellido Vargas, que la conformaba don Juan Vargas, su esposa, solamente tenían 12 hijos. Muy pocos, ¿verdad? Como para tenerlos hoy en día. Pero aquella familia que fue fusilada por el ejército español pensando que eran informantes a favor del Libertador. Por eso el lugar se llamó El pantano. Pantano de Vargas, muy bien. Una vereda del municipio de Paipa, allí se rinde jurisdicción. Atentos, queridos visitantes, porque al costado sur se encuentra el escenario campo de batalla del ejército español. Coronel José María Barreiro llegaba con 3.100 hombres. Tomaron como puesto de mando cuartel general la casa de José Antonio Díaz. La hacienda ubicada allá al frente, iniciando la parte de la colina, allá tiene 3 ventanas a cada lado y la rodean los arbustos. ¿Sí la alcanzamos a ubicar? Sí, al fondo. Por encima del caserío muy bien, en línea recta, la hacienda horizontal. El que no la haya encontrado, le toca ir hasta allá. Y no se ría, no mentira. Tiene 3 ventanas a cada lado y la rodean los eucaliptos más altos. Pero el ejército expedicionario fue el primero en llegar a la región. Después de los acontecimientos de la familia Vargas, empezaban a tomar las mejores alturas teniendo en cuenta la ubicación del pantano. Tomaron en su poder el cerro que se encuentra al frente, el Alto del Picacho o Cerro de la Guerra, junto con el cerro donde estamos acá en el monumento, el Cerro del Cangrejo. Tomó su nombre por el cangrejo de color y agua dulce que venía de ese pantano. Para esa época, queridos visitantes, los cerros eran escarpados. Al costado nororiente fue el escenario del ejército patriota. General Simón Bolívar llegaba con 2.100 hombres. Tomaron como puesto de mando cuartel general la casa de Varguitas, primer casa de la familia Vargas, ubicada a 1 kilómetro hacia la parte de abajo vía Duitama, que luego se dirigen al Cerro de Loma Redonda. Hoy en día se conoce como Cerro de Bolívar, desde aquí dirigió sus tropas el Libertador. Cerro que encontramos aquí al frente de la parte de abajo, allá donde dan las banderas y vemos rocas al descubierto. Ese cerro pequeño pelado se puede ir a visitar. También lo alcanzamos a ubicar. Al frente a 700 metros ondean las banderas, nos rodean los eucaliptos más altos. Cerro de Bolívar, perteneciente al municipio de Tibasosa. 3.100 combatientes de España se enfrentaban contra 2.100 patriotas. Queridos visitantes, todo inició para el día domingo 25 de junio a las 12 del día. En ese buen tiempo que hacía, general Simón Bolívar enviaba al general Francisco de Paula Santander por la parte de atrás del Cerro de la Guerra con 2 a 4 cargas a lanza y bayoneta. La infantería del general Santander eran los cazadores o guías del Casanare. Allá se enfrentaban contra los primeros y segundos del rey. El enfrentamiento era cuerpo a cuerpo. Únicamente se implementaba la infantería y caballería.
La infantería del general Santander era fallida, por la gran mayoría españoles retrocedían a los patriotas a la quebrada de Varguitas, una que sigue bajando frente al Cerro de Bolívar. En ese momento ingresaba una quinta carga por el centro que era la Legión Británica comandada por el coronel James Rooke. 300 hombres a favor del Libertador, pero el veterano Rooke herido en su brazo izquierdo por 2 impactos de bala, el cual se lo destrozó, le quedaba colgando y un solo tendón. Día siguiente, respaldo de los cerros, dice la historia, en el momento de atenderlo, le amputaban su brazo con un machete para evitar una gangrena. Estando en el piso al ver caer su brazo, lo tomaba con el otro en alto y gritaba: si con este brazo he vencido, con el otro venceré, viva, viva la patria. El médico que lo operaba de manera inglés, cirujano Thomas Forley, le preguntaba que cuál patria, si Inglaterra o Irlanda, le contestaba negativamente meneando su cabeza, que no en la patria donde había nacido, sino la que le daría eterna sepultura. Se refería a la Nueva Granada, pero lastimosamente a las 24 horas murió el coronel Rooke. Se le hizo un homenaje en Paipa. El parque principal, frente a la catedral, lleva su nombre, Jaime Rooke, y el batallón de Ibagué Infantería del Ejército Nacional también lleva su nombre, Jaime Rooke. A la hora del combate, el ejército español tenía la victoria en sus manos. Los húsares de Fernando VII colocaron la bandera de España en la cima del Cerro de la Guerra. José María Barreiro orgullosamente gritaba: hoy es el día de Santiago, patrono apóstol de España. Viva España, viva el rey de España. Ni Dios, ni con su infinito poder me quitará esta gran victoria. Enviaron a 600 jinetes y 4 en fondo a la orilla del pantano, al mando del capitán Ramón Francisco Bedoya. Eran los dragones de Granada, querían acabar al ejército patriota, pero el ejército del Libertador se desorientó, no sabía cómo entrar en combate y retrocedió. General Bolívar entraba en un momento de angustia, las terribles consecuencias para el pobre Libertador, pero dice la historia que esa angustia le hizo acordar que días antes habían pasado por un pueblo llamado Totazá, trataba de invocar a la Virgen de Rosario, pero acá en la región del Pantano se le olvidó su nombre e hizo lo siguiente. General Bolívar fijaba su mirada a los cielos, con sus manos a su cabeza, desesperado gritaba: oh Virgencita de allá, de donde vas en los tiestecitos, ayúdanos, se vino la caballería enemiga, se nos perdió la batalla. Allí se encontraba José Rondón, natural de Guárico, Venezuela, comandante de un escuadrón de caballería. Rondón escuchaba la angustia al Libertador y le decía: ¿cómo así, mi general? Que se nos ha de perder la batalla. Si ya ni mis llaneros hemos peleado, permítanos hacer una entrada. Al ver la valentía del Libertador, don José Rondón, con desesperación lo asciende de rango y le grita: coronel Rondón, haga lo que pueda, salve usted La el patria. lema de hoy en día, los grupos de caballería del ejército colombiano: salve usted la patria. Rondón se siente ascendido al grado de coronel, bajó a la parte plana del cerro, tomando uno de los 200 caballos que enviaron desde las haciendas de Sotaquirá. Eran caballos herreros sin amansar. Al tomar uno de ellos a pelo, Rondón se encuentra en el monumento, primer jinete en la parte superior, va con el brazo izquierdo empuñado, la mirada atrás, su lanza mano derecha agitándola, gritaba: los lanceros de caballería, los que sean valientes, síganme, porque en estos momentos triunfamos. De 400 llaneros que estaban allí, tan solo alcanzaban a escuchar 14, los más valientes, y los vemos en el monumento: 15 con el coronel, 7 colombianos y 8 venezolanos. Sus nombres se encuentran en la placa izquierda del monumento. Rondón tomó por estrategia militar y formó la caballería en punta de lanza desde el Cerro de Bolívar, cruzaban la mitad de los cerros, que en esa dirección empezaron a derribar parte de esos 600 españoles. Pero, queridos visitantes, no quiere decir que los 15 llaneros acabaron con todos los 600, pero sí tuvieron ese heroísmo, el coraje de entrar en combate con la caballería y darle ánimo a los que se quedaron hacia la parte de atrás. En ese instante, General Bolívar recibió un regalo muy especial de la señora Casilda Zafra de Santa Rosa de Viterbo. Le envió un caballo que le puso por nombre Muy bien, queridos visitantes, al montar su caballo Palomo, General Bolívar mandaba el corneta a la carga a todos los comandantes que se quedaron hacia la parte de atrás, bajo velozmente el Cerro de Bolívar. En ese momento dice la historia que algunos llaneros amarraban los caballos por parejas,
De 5 a 7 caballos con lazos, los jinetes montando el caballo amarraban las crines o las colas en forma de cadena y arrebiataron los caballos, como le llaman en el llano, para que fueran tumbando gente, formando la barrera. Mientras tanto, los que venían atrás venían rematando a punta de lanza. Al encontrarse las dos caballerías en el Cerro del Cangrejo, a la parte de abajo, hubo un enfrentamiento a lanza entre el capitán español Ramón Francisco Bedoya e Inocencio Chincá, un llanero de Tamiarauca, de la vereda de Betoyes, de ascendencia indígena. Ambos se enfrentaban a punta de lanza. Una lanza iba, la otra venía, pero el capitán Bedoya atraviesa una lanza por todo el costado en el pecho de Inocencio, dejándolo gravemente herido. El tercer jinete, que está en mano derecha bajando, acá se ve atravesado por una lanza. ¿Sí lo observan? Arriba hacia abajo, tercer jinete. Ay, sí. Yo les pregunto, ¿será que el llanero murió al instante o siguió luchando? ¿Están seguros? Él subió hasta la puso la bandera, lucha la moto. Última palabra, Siguió luchando. o hacemos la llamada a un amigo. Siguió luchando. Siguió. Muy bien, queridos visitantes. Les comento que Inocencio, con la ceguera que tenía, el dolor de su alma, un gran grito de furia, se quitaba esa aguda lanza de su pecho. Por esa misma se la atraviesa en la parte derecha, en el pecho, al capitán Bedoya, dejándolo muerto al instante. Rápidamente Inocencio fue dirigido a Tibasosa para ser atendido. Por el camino iba diciendo: Bedoya me ha herido, pero él también se ha ido. En ese tiempo diría: Bedoya me jodió, pero yo también me lo llevé, o yo también lo jodí. Murió en Tibasosa 3 días después del acontecimiento. Allá en Tibasosa reposan sus restos. Varios colegios y la escuela de suboficiales de Tolemaida del Ejército Nacional llevan su nombre completo en homenaje al valeroso sargento segundo José Inocencio Chincá. Pero, queridos visitantes, algunos llaneros peleaban totalmente desnudos, descalzos. Otros venían con camisones en aguas de mujer, en aguas donadas por las mujeres del pueblo de Xochamiego, donde el ejército patriota lo perdía todo en el cruce del páramo de Pisba y Socotá, ubicado al norte de Boyacá. En ese tiempo era con temperatura bajo cero en épocas de invierno. Cayó un torrencial aguacero las horas de la noche, el 25 de julio. Esta precipitó a las tropas hacia la retirada y a no continuar el enfrentamiento. Se cumplían a cerca de 7 horas de encuentro. Pero dice la historia que en ese momento Rondón, con un grupo de llaneros, se daban cuenta que el ejército español retrocedía por el gran aguacero que caía, la munición o la pólvora se mojaba y no servía, los tiros salían inversos. Imagínense ustedes a los llaneros con esas agudas lanzas, con garrotes y machetes, devorándose al ejército español a uno. Así ve como Rondón, con ese grupo de llaneros, llegaban a la cima del Picacho, quitando la bandera de España, colocaban la bandera patriota en señal de victoria. Pero el general Bolívar esperaba a Rondón diciendo: viva, viva el coronel Rondón, realmente usted es el padre de la patria. He tenido unos cumpleaños muy felices. El día anterior de la batalla, General Bolívar, para el 24 de julio, cumplía 36 años de edad. Nació el 24 de julio del año de 1783 en Caracas, Venezuela. Comandante del ejército español, José María Barreiro, nacido en Cádiz, España, tenía 26 años de edad. Pero en las horas de la noche, el 25 de julio, cuando el ejército patriota inspeccionaba la zona, al levantar los cadáveres se encontraron con una de las bellas damas voluntarias. Su nombre era Simona Amaya, natural del municipio de Paya. Una jovencita que pasó por encima del decreto de Bolívar y Santander, que ninguna mujer podía combatir en las filas, pues ella se camufló y la incógnita sargento, como era llamada, traía 400 hombres al mando, venían peleando desde el 27 de junio en Paya, el 11 de julio en Gámeza, Corrales y Tópaga. Pero acá en la región del Pantano, el 25 de julio, aquella mujer valiente murió desangrada, y al atender el cuerpo los compañeros a levantarlo, se descubrió su bella cabellera. Los llaneros se daban cuenta quién los comandaba, era un hombre como se tenía pensado, sino una bella mujer llamada Simona Amaya, natural del municipio de Paya. Dice la historia, queridos visitantes, aquella jovencita tenía 17 años de edad. Por eso, después de 206 años, en homenaje a ellas, desde el altar de la patria, caballeros, un aplauso a las bellas damas valientes voluntarias. Bravo.
homenaje a aquellas heroínas, damas voluntarias que fueron llamadas las Juanas. 1500 muertos, dice la historia, que dejó la gloriosa batalla del Pantano de Vargas y días después del acontecimiento. 500 patriotas, 1000 españoles. Hicieron varias fosas comunes. Fueron sepultados aquí en la parte de abajo, a la orilla del pantano, sobre la cima del Cerro del Cangrejo, a la orilla del Cerro de la Guerra. Por gran mayoría del ejército español, a la parte de arriba, los cuerpos eran incinerados. Así ve, queridos visitantes, como 13 días después de la gloriosa batalla del Pantano de Vargas, fue la antesala para que estuvieran en el campo del Puente de Boyacá, 7 de agosto de 1819, sello de independencia.